Bienvenido a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico. Y esta es una nueva versión, una nueva edición de esta revista digital. Y aquí tengo a un amigo. Bienvenido. Gracias, gracias. Te pregunto. Gracias por el honor de ser el primero. Exacto. No sé si eso es bueno o malo, pero Sí, esa es la duda que tengo. eres la primera víctima. Cuando tú me diste la primera oportunidad en televisión, ¿tú pensaste que algún día yo te iba a entrevistar a ti? ¿Tú te acuerdas? Vamos a empezar por ahí porque... Pues mira, es que yo a cada rato, honestamente, esto a mí me parece maravilloso, pero a la misma vez como que extraño. Yo me encuentro con tanta gente que me dice, la primera oportunidad en televisión me la diste tú. Debe ser tu edad. Eso es lo que he empezado a deducir. Que por ahí va el problema. Entonces me da la alegría porque, oye, qué chévere que yo le haya dado la primera oportunidad a esa persona. También tengo un récord de últimas entrevistas que le hice a un ser humano que luego murieron también. Pues por favor, déjame un poquito más para adelante con esa. ¿Te acuerdas? Pero yo recuerdo que en televisión sí, como analista. Era el 11, sí, era en el 11. ¿No era Andapalcara? Era Andapalcara. Sí. Era Andapalcara. Pero a mí me parece que cuando ya yo te llevo, ya tú tenías una trayectoria. En radio. En radio. Pero no en televisión. No en televisión. Y digo, tenía trayectoria en televisión como invitado en diferentes medios. Claro. Pero allí yo estaba regularmente, yo no sé si era 1 o 2 veces en semana, que yo iba y hacíamos análisis. Pero, o sea, fue es mi recuerdo del primer gig, no me estaban pagando, por supuesto, pero el primer compromiso regular. Sí. Porque lo otro era, se formó un lío, pues entonces uno entraba y, no, yo recuerdo haber estado una vez en todas las televisoras del país cuando lo de Aníbal. Exactamente. Pero es interesante eso, el uno mirar que en cierto momento de tu vida uno ha puesto un granito de arena en el desarrollo de la carrera de otro. ¿Sabe por qué? Porque yo también he visto personas que no les gusta eso de dar oportunidades. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo tú trasciendes si tú no eres un abridor de puertas de otras personas? ¿Qué es lo que debería hacer uno? Exacto. Yo creo que es una gran responsabilidad. Te tengo una pregunta fácil. ¿Qué es Silverio? ¿Comediante? ¿Músico? ¿Filósofo? ¿Químico? ¿Artista de televisión? ¿Artista de radio? Yo me he preguntado eso. Me quedan 2 o 3. Yo me he preguntado eso. Yo creo que la pasión mía realmente es de comunicador. Sí. Es comunicar. ¿Cómo comunico? Sí, es con canciones. Puede ser con libros, puede ser con charlas de motivación, puede ser con un programa de radio. Ahora tengo la pasión de comenzar a hacer unos podcasts. Pero siempre es el deseo de comunicar algo que impacte de alguna forma la vida de la gente. ¿Y cuándo descubriste eso? Porque estudiando química No, en no Mayagüez era eso. no me parece que No. se comunique mucho. Ni fue en las noches aburridas entre los tanques de gasolina de la Golf, antes de que se llamara Capeco, que explotó. Digo, para los que no sepan, Silverio inicia su vida profesional Como ingeniero químico. como ingeniero químico graduado de Mayagüez con sus credenciales y sus honores. Yo estoy por pensar que de la misma forma que las malas compañías te llevan por los caminos equivocados, las buenas compañías llevan a uno por los caminos correctos. ¿Y cuál era tu buena compañía? Si yo tuve en mi primera incursión en televisión en el mundo del espectáculo a Jacobo Morales, a Tommy Muñiz, Pero espérate. a toda esa gente. Pero no llegaste ahí estudiando ingeniería en Mayagüez. No, claro, o sea, pero en me Mayagüez- brincaste un espacito ahí. Pero en Mayagüez empecé a cantar canciones de protesta. Pero esa guitarra, tú la... De oído, por ahí. por ahí. O sea, tú no estudiaste música. Yo estudié música, y entonces estábamos en los 70. Tú tenías 2 opciones, o te unías a los movimientos de los jóvenes que estaban protestando por la guerra de Vietnam y por todo lo que está pasando,
Pero como a mí me gustaba cantar, y me encontré con una compañera que fue mi pareja y posteriormente esposa de mis hijos mayores, Roxana, cantábamos canciones de protesta. Pero espérate, pero tú no estás en Mayagüez, porque en Mayagüez no se ha protestado mucho nunca. No. Que no sea allí, en la calle Bosque. Y menos con José Enrique Arrarás Como rector, correcto. que era buena gente. Sí, iba a protestar a Cabo Rojo. Y uno le hacía un piquete y salía y saludaba a todo el mundo y se desbarató el piquete porque él era bien buena gente. Entonces, no, en Mayagüez sí hacíamos protestas y qué sé yo, pero se consolida. ¿Es en San Juan? Es en San Juan, donde se consolida la cosa. Roy Brown está comenzando, la situación en la UPI está terrible. ¿Qué año es esto? Es el 71, 72, matan a Antonia Martínez, está saliendo el Topo, de Cuba está llegando la música de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y uno como que encajó en eso. Pero cuando yo hago mi primera entrevista de televisión. ¿Dónde fue? Con don Tommy Muñiz, en el show de Tommy. En el show de Tommy. Y fue de casualidad, porque escribía Salvador Rosa, hijo. Escribía en TV Guía. Y él fue a esta actividad en la UPI donde se conmemoraba la muerte de Antonia Martínez y había un chorro de cantantes allí de protesta. Y a él le llamó la atención esta pareja de recién casados que cantaban canciones de protesta. Y lo publicó en una paginita en TV Guía. Parece que de la producción de Tommy, alguien importante les debe haber cancelado. Y dijeron, búscate algo por ahí para rellenar. Y entonces, mira, hay una parejita y qué sé yo. Pues nos llamaron. Nos dijeron una leve sugerencia. ¿Podrían cantar otra cosa que no fuera protesta? Búscate algo más light. Okay, pues algo entonces, familiar, PG rated. Ok, pues déjame ver. Yo me remonté a la casa de un amigo al que otros amigos nos llevaban a hacer bohemia. Y allí, pues, no cantábamos canciones de protesta, cantábamos canciones de ayer. Pues llevábamos 2 canciones de ayer al show de Tommy. Digo, valga hacer una aclaración, Silverio, porque hay gente joven que nos debe estar viendo. Las canciones de protesta de esa época eran fuertes. Sí, era Fuego, fuego, los Yankees quieren fuego, recetaba bueno, yo tengo una, Roy Brown. Yo tengo una que eso es poesía pura. Violar la ley del imperio, cumplir la ley de la patria. Era casi musicalizar un texto de Rubén Berrío. Un panfleto. O sea, que era fuerte y, perdóname que te interrumpa, Sí. Silverio, y no era bien visto. Ah, no, claro, no teníamos break en la radio. Yo me acuerdo la primera vez que yo puse un disco de Roy Brown, que es el de Monón, en la vitrola en casa, y por poco me rompen el disco en la cabeza. Y los vecinos se quejaron. Yo no sé si llegó el FBI, pero era ese nivel. No estoy exagerando. Era un acto subversivo. Tan así que después yo me entero en mi carpeta que había ido un agente a la Golf, cuando yo era ingeniero, a decir, tengan cuidado con este tipo. Es problemático. Que este tipo pues, es problemático. Finalmente se votaron. Qué bueno. Te hicieron un favor. Claro. Fíjate como las cosas negativas a veces. Pero la canción protesta era lo que estaba en boca de los jóvenes. ¿Por qué cantaste con Don Tommy? Entonces canté Venus. Rafael Hernández, para que no haya dicho. Rafael Hernández, para que no hubiese duda. Y entonces, a la siguiente semana, me llaman de que a la gente le gustó eso, de que unos jovencitos están cantando canciones de Rafael Hernández. Para llevarme entonces a Borinquen Canta, un programa que estaba comenzando Don Tommy. Correcto. Y qué chévere que estamos hablando de esto cuando estamos celebrando los 100 años de Don Tommy. Correcto, que es este año. Y cuando yo fui a ese programa de Borinquen Canta, el Tommy que yo vi allí no era el mismo que yo había visto que me había entrevistado, un hombre afable, bien chévere, no estaba molesto por no decir otra palabra. Y estaba molesto porque el maestro de ceremonia de aquel programa que estaba comenzando se la dejó en la mano y se fue a hacer una novela a Perú. ¿Quién era? Huerto Rodríguez. Ok. Entonces, pues él dijo, como para que esto se acabe, chaval, usó otra palabra. Ajá. Cada uno se presenta al otro. A ti te toca cantar, pues tú presentas al que viene después. Don Tommy era así. Bueno, había que tomar una decisión. A mí nunca se me olvida que a mí me tocó presentar, y ahora a continuación, la Orquesta Panamericana, dirigida por el maestro Lito Peña, interpreta de Arturo Somano, Dime.
Eso, te estás citando tú mismo. Exactamente. Eso fue lo primero que yo hice como maestro de ceremonia. Por alguna razón, 2 semanas después me llaman para que yo sea el anfitrión del programa. Y en ese programa estaba Joaquín Mulier, el maestro de las Fajardo. décimas, Lito Peña, Tito Bueno, Lara, Jacobo Morales. Era el programa musical Pues entonces, de oye, Puerto Rico en ese pues momento. yo caí ahí en medio de esa gente con la mentoría de Don Tommy, y yo estoy seguro que ahí surgió la cosa. ¿Qué pasa? Que poco después conozco a Eddie López, que escribía para el San Juan Star y que es el iniciador de los rayos gamma. Para mí, que todo eso fue lo que me inculcó el que por ahí había algo que a mí me apasionaba. Háblame un poquito de los Gamas, Pues los gamma, que grabaron 2 vinilos. exactamente, los gamma, esos gamma que tú conoces son los que yo reúno del 1980 en adelante, porque los primeros gamma, con Eddie López, Horacio Olivo, Jacobo, Efraín López Neri y yo, pues era la creación de Eddie López. Que era de cafeteatro, Sí, y eso no era televisión. No. Y esos gammas no duraron mucho porque Eddie murió. ¿Y quién retoma la batuta? ¿Tú? Entonces, esos gammas desaparecen ahí. En el 1980, cuando yo decido dejar la ingeniería, yo tengo que vivir de algo, déjame a ver qué me invento. Porque yo también estaba dejando Haciendo Punto, que ya llevaba 5 años haciendo punto. Y yo digo... Porque Haciendo Punto es antes de los Gamas. Antes de esos gammas del 80, Haciendo Punto en 1975, 3 años después de la desaparición de los primeros gammas. Ok. Y entonces yo digo, 1980, Carlos Romero Barceló se está postulando Es Postmaravilla. exactamente para ser gobernador de nuevo. Cerro Maravilla. Esto amerita como que algo que se pueda decir, que se pueda... Espérate, vamos a reunir los gammas. Yo reúno a Horacio, a Jacobo, a Horacio y a Jacobo, y les digo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un especial para televisión? Para televisión. Que fue el 7, yo creo, ¿no? Ajá, para las elecciones. Y entonces, pero vamos a hacer las mismas cosas que hacíamos con Eddie, dice Jacobo. Y bueno, yo podría escribir algo que le dé continuidad a lo que pasó en Puerto Rico desde el 71 que él muere hasta el presente. Eso te iba a preguntar, ese segundo momento de los Gamas, es una cosa distinta. Yo no recuerdo haber visto esos primeros Gamas. Yo soy, creo que muy chiquito, porque Claro. si se rompieron en el 72, yo estaba como en 8º grado. Así Sí. que no está en mi radar. Sí, tengo muy claro los segundos Gamas. ¿Y lo primero salió en televisión o nunca llegó a ser? Nunca llegó a salir Nunca, en o sea, que televisión. era de... Cafeteatro y Ponce, Mayagüez, que hicimos una gira por ahí, más nada. Porque era como que un invento temporero. Y no era, entonces, pero no había menos censura, autocensura, porque en un cafeteatro Bueno, es que sí, todo se vale. es que fue producto de una censura. ¿Cómo es eso? Déjame revelar esto. Eddie López está escribiendo para el programa Esto no tiene nombre. Que era de Tommy, Y él tenía una especie de noticiario. de eso me acuerdo. Y entonces está de moda las protestas en Culebra. Y él se inventa algo que a mí me parece lógicamente un chiste sencillo, donde dice, bueno, dado el ejemplo de Culebra, las islas de Monito, entonces menciona todas las islas adyacentes de Puerto Rico, que son nombres de animales, se han unido bajo una confederación dirigida por un veterinario y han decidido separarse de Puerto Rico. Y dice eso como noticia en este programa de comedia. ¿Y quién se quejó? Hasta el general de Rupert Road llamó a Mr. Lugo Agua para preguntar si era cierto que había habido una rebelión y entonces llamaron a Don Tommy a las 2 de la mañana. Ah, pues esto fue como Seba entonces. Exacto, esto fue Seba. Yo no sabía esto. Entonces, esto se formó un revolú bien grande. ¿Por qué? Lo cogieron como seria la noticia. Porque Eddie era un periodista del San Juan Star. Claro. Pero no lo publicó en el San Juan Caramba, Star. pero el contenido es obvio que es un chiste. Entonces don Tommy, con su afabilidad, llama, mira nene,
le dice a Eddie, la próxima vez que a ti se te ocurra escribir algo así, dámelo primero para evitarme que me llamen a las 2 de la mañana a chavarme mi sueño. Y de ahí en adelante chequeaban bien las parodias que escribía De verdad. Eddie y le decían, esta no, esta sí. Y entonces un día Jacobo, en Borinquen Encanta, me dice, mira, Eddie quisiera hacer algo de un fin de semana, una excusa para beber y cantar las parodias censuradas. Ok. O sea que lo que no pasó por televisión, Esto es primicia. yo nunca lo había oído, de verdad. No, entonces, ¿Esto está escrito en algún lado? yo creo que yo pongo algo de eso en mi libro, solo cuento con el cuento que te cuento. Y entonces, ok, pues vamos a hacer eso para, yo digo, Café Teatro La Tea, yo llamo a Viejo San Abelardo. Juan. Vamos, ok, pues vamos. ¿Cómo le ponemos? Estamos empezando a ensayar. ¿Cómo le ponemos? Ahí viene la noticia de que Eddie está con cáncer. Y le van a aplicar rayos. Y que le están aplicando rayos gamma. ¿Era rayos gamma de verdad? ¿Sí? Sí. Y Eddie, como tenía esa cosa de hacerse humor de sí mismo, dijo, el efecto de los rayos gamma sobre Eddie López es el producto. Por eso, porque estoy recibiendo rayos gamma, es que se me ocurren estas parodias censurables. Ok. ¿Y qué te cuento? Que ese fin de semana fue una cosa de filas que no paraban. Tuvimos que hacer 3 shows por noche. Y eso se fue viral, diríamos Hoy ahora. día sería viral. Pues Café Teatro La Tea, después nos fuimos para el Teatro Silvia Resach, Mayagüez, Ponce, pero Eddie se nos murió después. Caput, cumplieron con unos compromisos. En 1980 es que yo digo, hay que revivir los gamas. Y yo, Estas son las elecciones de Valencia. sí, claro. Y yo le llevo a Jacobo y a Horacio, luego, 2 semanas después del primer encuentro, un libreto de lo que yo pensaba que podía ser la continuidad de lo que Eddie había hecho. ¿Habías hecho libretos antes tú? No. A mí, Eddie, cuando yo estaba muy enfermo, como era el más joven yo del grupo, me llamaba a su casa en medio de su dolor, porque le dolía que yo tenía, ¿Cáncer de qué tenía? tenía un tumor terrible en los pulmones. Y entonces él aún así seguía escribiendo y decía, me llamaba a 10 de la noche, Silverio, ¿tú puedes pasar por acá? Y allá ibas tú. Iba, me decía, es que esta canción, y este dolor no me deja pensar bien, ¿esta canción cuál es? ¿Dónde la puedo conseguir? Yo le buscaba la canción. Ah, pues mira, yo he hecho esto hasta ahora. Les recuerdo que no hay internet, no hay No, Pandora, no no. hay, es a pulmón. Y ahí, en esas sesiones, es que él me dice 3 cosas importantes que tiene una parodia. Ok, pues vamos a aprender. Me dice, la parodia en la medida en que mantenga las palabras claves de la canción original es más contundente. Si es el caballo pelotero, pues la letra debe mantenerse lo más cercana posible al original. Pero la magia es que tenga un significado totalmente diferente con respecto a lo político. Y las rimas importantes se deben mantener también. Pero uno tiene que buscarle ese sesgo humorístico. Si hay un punchline en una canción, manténlo. Entonces yo terminé algunas veces terminándole unas parodias a él. Por lo tanto, cuando yo llevo el libreto a Jacobo y Horacio, a mí no se me olvida que ellos lo están leyendo así. Jacobo así. Y Horacio empezó a llorar. ¿Por qué? Y me dice, esto te lo dictó Eddie. Para mí ese fue el bautismo. Esto te lo dictó Eddie. Y de ahí hicimos el primer show y de ahí yo no he parado de hacer el libreto de los rayos gamma. Haciendo puntos que termina en otra muerte. ¿Cómo tú conoces a Tony? Yo estoy en un café teatro cantando con Roxana en el viejo San Juan que se llamaba El Bodegón de la Caleta. Ah, sí, que tiene un piano. Exacto, y que era El piano frente al bar. Hotel Convento, donde hoy día, no, tú estás pensando en el 8 Puertas. No, El yo estaba Bodegón de la pensando- Caleta es donde hoy día está el Museo del Niño. Sí, que ok. después fue San Juan. Pues exactamente. Que era una discoteca. Ese nightclub era de Axel Anderson.
Ajá. Y quien era como que el bartender y el maître era hermano de Raquel Montero, esposa de Tony Croato en aquel momento. Roxana y yo estábamos cantando allí y parece que Axel había invitado a Tony. Yo era admirador del dúo Nelly y Tony porque ellos hacían unas armonías que yo hubiese deseado hacer en mi dúo. Pero no. Pero no había ese range de voces ahí. Y cuando Roxana y yo estábamos cantando, yo veo que él se acerca y se para cerca de la tarima, cruza los brazos y se queda allí escuchándonos religiosamente. Y tú dijiste, ¿esto puede ser bueno o puede ser malo? Cuando terminé, me llama y es la primera vez que me dice flaco, siempre me decía flaco. Flaco, qué lindo ese dúo, qué lindo suena. Yo dije, este es un hombre bien generoso. Y me dice, los quiero invitar para que vayan de invitado al show del mediodía que él hacía con Paquito Cordero. Yo no lo podía creer. No solamente nos invitó, hizo los scores de las canciones que íbamos a cantar para que pudiésemos ser acompañados como ellos eran acompañados por la orquesta del maestro Elvira. Ok. Y de ahí surgió una amistad. Él volvió al bodegón de La Caleta y entonces allí había un pianista y nos oye hablando a Tony y a mí, o yo le digo a Tony, ¿y esa vinculación con Puerto Rico, cómo te va? Estamos hablando de 1974 por ahí. Ya él llevaba en Puerto Rico de 1968. Y dice, pues flaco, a mí me gustaría tener un terrenito donde cultivar y eso. Ya él se estaba separando, estaba en un proceso de divorcio. Y el pianista que estaba allá oye eso, para y dice, yo tengo un terreno para vender. Real estate. Paró. ¿Y quién era el pianista? Pues se llamaba José Cardona. Ok. Pero él tocaba piano, pero tenía una finca en Caimito. Yo tengo un terrenito que te puedo vender. Yo estaba también en proceso de divorcio, los dos estábamos ahí mismo. Vamos a comprar algo. De roommate. Vamos a comprar un terreno juntos. Ese es donde está la piedra. Sí, famosa y una esa. parte es para ti y otra parte es para mí. Y de ahí se juntó la cosa. Terminamos viviendo juntos allá arriba, cada uno hizo su casa en un lado y por las tardes conversábamos de su trayectoria, que la gente dice Argentina, ¿no? Su trayectoria realmente En Europa. es en Italia y en Uruguay y después sí, en Argentina es que pega. Y en América Latina. Sí, porque por toda corrió. América. Y entonces él me cantaba canciones de esa trayectoria y yo le cantaba cosas. ¿Y de dónde sale haciendo puntos? Bueno, porque Específicamente. en una ocasión nos disfrutábamos tanto de la conversación que yo le digo, ¿por qué tú mismo no lo hacemos en un escenario? Y tú cantas canciones de Sudamérica y yo te canto canciones de Puerto Rico. Vamos a hacer eso. Contra flaco, vamos a hacerlo. Ok, empezamos a escoger el repertorio. Y un día, por debajo de la puerta de mi apartamento, apareció una notita que decía, Silverio, hace tiempo que no canto. Si sabes de algo, déjame saber. ¿Y quién era? Josy Latorre. Wow, una voz espectacular. Josy Latorre me deja esa nota. Hoy día está haciendo, para darle Sí, el anuncio, ahí sí. en Bellas Artes, Claro, unas su bohemias poema. tremendas. Y entonces yo le digo a Tony, oye Tony, ahí hay una muchacha que canta súper, que a lo mejor la podíamos invitar para esto, ¿qué vamos a hacer? Y entonces en las partes de Puerto Rico, pues ella puede cantar. Ah, pues sí, flaco, invítala. Invito a Josy para que nos juntemos. Josy canta un pedacito de una canción y Tony, qué lindo tú cantas, nena. Ave María, qué bueno, vamos a hacer esto. Y empezamos entonces a montar ya canciones, un poco ya pensando un poco en show. Ya no era la conversación entre nosotros dos. Y un día Josy dice, hay un muchacho que está en la universidad en un grupo que toca percusión, que si nos hace falta percusión, pues después está Irving García. Y traímos a Irving. Ya sí había percusión, había guitarra, había cuatro, había voces, hacía falta un bajo que amarrara la cosa. Ajá. Y Tony trae a Nano Cabrera, que era el bajista de los shows de Nelly y Tony.
Ok, de ahí es que sale Nano entonces. Pero mira lo interesante. De pronto habemos ahí 5 personas de trayectorias totales y absolutamente diferentes. Irving, de percusión de calle, de barrio obrero, con esa experiencia de lo que es la clave, la bomba, la plena, de lo cual yo no sabía nada. Porque lo tuyo siempre había sido más De campo. Campo. Nano Cabrera, que era rockero, que tenía un grupo con este nombre, Godmother and Country. Ok. No digas eso que se está grabando, Silverio. Nano nos va a... Godmother and Country. Entonces, yo sí que venía de hacer boleros de Silvia Rezac. Feeling. Y del feeling. Y lo que se llama ahora feeling. Entonces, Tony, que en aquel momento no sabíamos nosotros que tenía una trayectoria de haber sido estrella junto con sus hermanos. Correcto. Por toda Europa. O sea, que Tony conocía lo que era el rock en español, en la música pop. Y lo que es una presentación en público y el negocio. Además de una voz, privilegiado en términos musicales, de armonía vocales. Y yo que era el jibarito, yo era el que sabía los 6, los aguinaldos, el 4, la guitarra, porque yo no había tenido esas otras experiencias. Y de pronto eso se mete en un Osterizer y es haciendo punto en otro son. 7.5 sale el primer disco, ¿no? Exactamente. Que es el de la carátula blanca con el redacto de ustedes en el medio. Exactamente. Que yo creo que obviamente voy a hablar desde mi óptica porque es la única que conozco. A mí me ayudó a definir mi visión como puertorriqueño, mi visión política, porque yo estoy en high school, en el último año de high school, pero en realidad me voy a Tulane a hacer el bachillerato. ¿Y allá hiciste radio? Ya, en Houston. En Houston. Hice radio también en Tulane, pero era más bien de ayudante. En Houston sí tuve algo más en NPR Radio, by the way. ¿De verdad? Sí, hasta que nos pusieron una bomba y se acabó la cosa. Pero esa historia te la hago después si quieres. Pero ese disco en particular, fue impactante. Yo creo que fue para toda una generación. Para una generación. Yo he escuchado eso para muchas personas, gente que estaba estudiando en Estados Unidos. Porque no era el panfleto. O sea, no era Monón, y me encanta ese disco. Ese es el otro disco para mí. Sí, pero era la única oportunidad que teníamos de hacer algo, uno, que pudiese escucharse en radio. Número 2, que fuera adaptable a la mezcla que teníamos de personalidades, pero sobre todo porque Tony era como que la figura principal. Y entonces Tony no se iba a sentir cómodo haciendo Monón y este tipo de cosas. Claro. Entonces, Tony era muy amigo de Tomás Figueroa, que era quien corría los negocios de Paquito Cordero, y Tomás Figueroa le estaba montando un estudio de grabación a Tony allá arriba que se llamaba Artomax. En el monte, ¿no? En la finca esta. En el mismo sitio. ¿Por qué era Artomax? Porque era Armando Avellanet. Chucho. Sí. Tomax y Tony. Y entonces ellos formaron ahí Yo no esa sabía compañía. que Chucho estaba ahí metido. Sí. Y entonces de ahí surgen los primeros discos de Haciendo Punto en Otro Son. ¿Y qué pasa después que termina Haciendo Punto? O déjame refrasear esa pregunta. ¿Cómo descubres que eres escritor? Porque de comunicador a dar una conferencia, Sí. a sentarse a escribir, ese oficio es complicado. Pues yo me vine a dar cuenta bien tarde, cuando ya medio mundo lo sabía, pero yo no lo sabía. Yo estoy haciendo todos los libretos de los Gamas se convierten en un éxito en los 80, 81, 82. Y un día me llama esta señora, a quien le debo ese descubrimiento, ¿Ah, sí? ¿Tiene nombre? que se llama Celeste Benítez. ¿Es verdad? Celeste Benítez me llama y me dice, yo quisiera que tú escribieras una columna para este nuevo periódico que se llama El Reportero. El Reportero, sí. Y yo le digo, yo escribo una columna, pero yo Sí, no soy escritor. Y ella me dice, ¿quién hace el libreto del Radio Gama? Y yo digo, ¿yo? Ah, pues tú eres escritor, para que te enteres. Y yo digo, no, pero que es otra cosa. Pero es verdad, pero es otra cosa. Es otra cosa. Y me dice, ok, yo vengo de una familia que sabe un poquito de ese asunto de escribir. Tú eres escritor.
dame la oportunidad de demostrártelo. Y yo empiezo a hacer las columnas en ese periódico que fue el lugar de donde salía Yolanda Vélez Arcelay, de donde sale un montón de periodistas. Y ahí yo empiezo a escribir columnas y empiezo a entender lo que es compactar un texto, lo que es tratar de decir, pero todo, yo pienso que era como si Eddie López, con las columnas que yo leía de él, me estuviese dictando un poco el cómo hacer eso. ¿Y el próximo paso? El próximo paso es libro, que me llaman entonces de otros periódicos y hago columnas en El Mundo, en El Imparcial. Y entonces en 1998 yo llevaba 4 años de estar en Amway. Lo voy a decir así. ¿En Amway? Sí. Eso yo no lo sabía. Es que toda la vida es sorprendente. Amway. Por eso es que tú eres tan limpio. No. Amway. Amway está de moda. Alguien nos metió en eso. Es como un flashback a la familia, es una institución. Sí, exacto, por ahí promueve a la gente. Viva la gente. Lo cierto es que Amway empieza en el 94 y yo voy un año después a una gran convención en todo Estados Unidos de Amway. Y yo veo... ¿Te iba bien en Amway entonces? Sí, me iba bien. Abrí mercados en Colombia, en Venezuela. No, pues te iba muy bien entonces, cara. Entonces... ¿Por qué? Porque aquello era comunicar, aquello era convencer. Y entonces yo veo en la tarima las grandes atracciones en esa convención de Amway. ¿Quiénes eran? Oradores motivacionales. Claro, sí. Que usaban ¿qué? El humor. Todos hacían reír a través de lo que mostraban. Y todos, cuando se bajaban de la tarima, iban a una mesa donde tenían un montón de libros para firmarlo. Y dije, pero eso yo lo puedo hacer. Eso yo lo puedo hacer. Y entonces... Ahí nace una motivación. Por ahí nace motivación. En 1998 es el primer libro de motivación, que no es otra cosa que las charlas que yo empecé a dar y que daba primero en Amway y después las doy para compañías y eso. Y traduzco prácticamente mi charla en ese primer librito de motivación que mucha gente lo tiene por ahí como una reliquia. Se vendieron 125,000 copias. ¿Cómo? Digo, para que lo pongamos en contexto, en Puerto Rico, alguien que venda 5,000 libros es un héroe. Un éxito. Es un héroe. Sí. Así que 125,000. En aquel momento, yo lo hice con una imprenta en Santurce, que no parábamos en Navidad. ¿En qué habrás votado todos esos chavos? ¿Ves? Pregúntale a Jessica, que Jessica sabe. Ella hizo research de mi vida para poderme tolerar. Claro. Y entonces se vendieron esos libros. Obviamente en el 2000 hacer otro libro. Me llaman del Nuevo Día entonces ya para escribir allí. Y aquí pasa algo interesante que contesta tu pregunta inicial. Y es que en el 2004 ya mis columnas eran conocidas y apreciadas. Y se me acerca una casa editorial para decirme... Júntalas y haz un libro. Júntale, vamos, un libro. Ese libro se llama Las Tres Tristes Tribus. Aparece Rubén en la portada, y aparece Aníbal, y aparece Rosselló. Y yo tengo mi primera... Y es un juego de palabras, supongo yo, de Cabrera Infante, Los Tristes Tigres. Entonces, tengo la primera experiencia de lo que es que un editor se siente contigo y te diga, estas columnas sí, estas no, a estas arréglamele estas cositas que no están bien escritas, vamos a armar esto, mira, ¿qué te parece si lo hacemos en tantos capítulos con diversos temas? Para mí era una experiencia nueva. Y entonces me dice, y aquí viene el punto culminante, me dice, y para ese libro yo voy a buscar un prologuista. Ok. Después me dice, mira, conseguir prologuista, es un profesor de Mayagüez, historiador, que se llama Mario Cancel Sepúlveda. Ah, pues qué chévere. ¿A quién tú lo conocías? A que yo no conocía. O sea, que tú no tuviste que ver con esa decisión. Nada. Entonces, cuando me entregan el texto, lo que le llaman la tripa, ajá, yo leo. Que es la última lectura. Ahí tienes que corregir lo que vayas a corregir porque se acabó. Así ahí yo estoy leyendo el prólogo. Y yo digo, este señor cree de mí. Tú dices, tío, le dieron el libro que no era. Está mencionando a Nemesio Canales. Y está que además de un caserío
Fue un ensayista importante en la historia de este país. Y amén de Ballester, y me coloca en esa línea. Pero espérate, ¿qué es esto? Y tú no lo habías pagado porque no lo conocías. No. Así que cuando se va a presentar el libro, yo le digo a este señor, mire, yo estoy muy honrado que usted me coloque en esa categoría. Y me dice, ¿tú no te has dado cuenta que tú puedes contribuir a Puerto Rico desde esa perspectiva del humor y de la escritura? Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta de que eso que ya yo tenía 3 libros, se llama escritor. ¿Y qué era lo que me impedía a mí como que creérmelo? Me impedía el que yo venía de la ingeniería, que yo no venía de la universidad, que yo no había tenido esa experiencia. Bueno, y de una cuna humilde, probablemente, con 800 hermanos, que no, Claro. o sea, no es... Y entonces ahí es que yo le digo a mi esposa Jessica Delgado, que ella tenía una maestría, que ella había tenido experiencia estudiando en Londres. Yo le dije, yo siento que a mí me falta una base para yo poderme llamar escritor y seguir este oficio. Y ahí es que te vas a Sagrado. Y me voy a Sagrado a hacer una maestría en creación literaria. Con Luis López Nieves. Con Luis López Nieves. El de Seba, ¿no? Y con una clase de la cual ha salido, honestamente, una nueva generación de escritores. Es así, yo he Y entrevistado ahí, a varios. sí. Déjame, hicimos algo que no deberíamos hacer y los dos estamos viejos para eso. Seba, para muchos de ustedes que tal vez no sepan lo que es, fue un escándalo en este país. El autor es Luis López Nieves. Yo conozco a Luis porque hicimos el doctorado juntos en Nueva York. Él es egresado de Stony Brook. Él es mayor que yo, no necesariamente en edad, pero él salía de SUNY, Stony Brook, cuando yo llegaba. Luis López Nieves yo lo conozco cuando era joven estudiante de la universidad, que vivíamos todos en ese antro de independentistas que se llamaba Jardines de San Francisco. Pues Luis se le ocurre escribir un cuento que se llama Seba, que fundamentalmente era una denuncia de que había habido un pueblo previo a que los norteamericanos se hicieran cargo de la base de Ceiba, de Ceiba, y el pueblo lo habían aplastado, habían mudado el pueblo, los civiles, a lo que hoy es Ceiba, y los norteamericanos habían aplastado el pueblo, la historia de ese pueblo, y le habían hecho la base arriba. Esto es ficción, pero la gente se lo creyó. Lo publican en Claridad, en un insert, en el centro de Claridad, que debió haberle dado un hint a muchos de que era ficción. Claro. Pero como Claridad siempre ha sido un periódico muy serio, mucha gente leyó esto y nació el escritor Luis López Nieves. Oye, pero hay graffiti por ahí que salió al otro día en Río Piedras. Seba vive. Lo vi. Luego, cuando se enteraron algunos de que era ficción, Luis fue bastante bullied, sí, porque mucha gente se sintió que se habían burlado de ellos. Exactamente. Que yo creo que no hay nada de eso. Claro. Pero bueno, si usted es tontejo y no lee bien, pues... Claro, si tú no viste que había literatura ahí, pues ese es tu problema. Fin de la nota clase, porque ahorita lo pero mencionamos. Luis López Nieves montó en la Universidad del Sagrado Corazón una maestría que le ha servido... ¿La primera o la única? La única. ¿Todavía no hay otra? No. ¿La UPI no tiene? No. Ahí en Creative Writing. Ya hay clases en Creative Writing, pero muchas universidades vinieron a Puerto Rico a copiar esa maestría. Y yo tuve el privilegio de ser de la segunda clase de esa maestría. Y de ahí en adelante yo me enamoré de la escritura. Y si tú me obligas a decir en un sitio qué es lo que yo soy, yo pongo escritor. Ah, esa fue la pregunta que hice. Fíjate, me ha cogido media hora, pero llegamos. llegamos. Ese es el peligro de tú y yo ponernos a hablar. Escritor. Y entonces, pero vas por el libro número 11, si mal no recuerdo. Sí, recuerdas mal porque son 15. Son 15, ok. Es que tú escribes tanto que pierdo la cuenta. Me ha dado con eso. Como dice Jacobo, me ha dado con eso. Pero una pasión. Pero espérate, pero ahí tengo que interrumpir de nuevo porque tú tienes como que una... ¿Se acuerdan de Civil, la que tenía 8 personalidades? Sí. Tú escribes como que de todo. O sea, porque de varias cosas, sí. ¿Verdad? O sea... Inicialmente de motivación, en un momento determinado, pues también publiqué 2 de los libros, son de las décimas, que yo... otra de las cosas que a mí me gusta hacer, décimas.
Hay 2 libros publicados de décima. Tienes lo del Y está la vitrina rota, que es de historia, que es de política. que es de historia de Puerto Rico política. Y entonces, Pero por eso, pero fíjense qué interesante, ese primer libro que recoge columnas, obviamente hay un contenido político ahí, claro, pero no es, o sea, no pretende ser un tratado histórico. sí, el libro es una recopilación de columnas, no un ensayo histórico como es la vitrina. Y entonces, cuando me toca hacer mi tesis de maestría, Luis López Nieves me dice, vas a hacer una novela, porque a ti se te va a hacer más fácil hacer un cuento, hacer un libro de cuentos que una novela. Métete por la novela. Y ahí es que hago Un espejo en la selva, que me tomó 3 años hacer la investigación en Colombia del funcionamiento de la guerrilla, y hago esta novela que tiene que ver con un secuestro. Y yo te tengo que decir que todavía ese es mi trabajo al que yo más me impresiono, porque ese que escribe ahí es, yo diría que otro tipo de escritor. Para escribir ficción y escribir una novela. Pero es una ficción entre comillas, porque es una novela histórica. Es una novela histórica. De hecho, O sea, así fue premiada en Los Ángeles como novela histórica en el 2016. Y de hecho, lo que acabo de publicar, mi último libro, que se llama Viajes, Palabras y Balas, es realmente 4 cuentos. Tu libro más reciente. Mi libro más reciente. Son 4 cuentos, que es lo que hubiese deseado hacer en aquel momento, basados en hechos históricos también. Y Jessica sabe que mi pasión es escudriñar la historia y sacar para afuera una forma de contarla que haga que nuestra gente se enamore de nuestra historia. Tenemos una historia maravillosa, pero hay que saberla contar. Yo he dicho en algunos sitios, y a alguna gente no le ha caído bien, que la historia es un género literario y los historiadores usualmente son los que se ofenden. Sí. Porque yo pienso que los libros de historia no son otra cosa, aunque tengan el rigor del dato y de la búsqueda del documento. Hay una visión del que lo escribe que lleva una línea. Mira, ahora mismo me acabo de leer un libro que me ha despertado una pasión por un tema en particular. Y lo escribe un gran historiador. Carmelo Rosario Natal. Escribe sobre don Luis Muñoz Marín en esa etapa de los 17 años hasta el 1932. Estamos hablando de bohemio, socialista y fiestero. Exactamente. En Nueva York, digo, su primer idioma era el inglés. Exactamente. Escribía en inglés. Ese Muñoz, que ese historiador me presenta, es un Muñoz construido como un personaje literario. O sea, a mí me apasionó ese estudio historiográfico de Muñoz, porque es lo que tú acabas de decir. Hay algo de ficción en lo que se cuenta, porque al tú escoger unas escenas en particulares para contarlas, ya estás escogiendo una historia. Tan así que de pronto yo tengo pensado que yo quiero conocer al distinto Muñoz que se fue desarrollando y en algún momento escribir algo sobre los 3 o 4 Muñoz que la gente conoce. Que son varios y controvertibles. Porque depende a quién le preguntes, te contesta otra cosa. Sí, entonces a mí me parece que es un personaje del cual la gente no se atreve a escribir. Por eso mismo, porque vas a pisarle un callo a alguien. Claro, pero yo creo que hay momentos que hay que escribirle a Muñoz y hay que escribirle a Albizu. Ahí sí que te puedes meter en un Y hay que perderle el miedo a humanizar esos personajes. Claro. En cierta forma, a desmitificarlos, pero para acercarlos más a la gente, porque mientras tú los veas como un mito, la gente no se va a sentir que pueden hacer lo que ellos hicieron. Que pueden tocarlo. Exactamente. Y a mí me parece que Muñoz, contrario a lo que yo he escuchado siempre en el discurso independentista, por lo menos ese Muñoz, todavía me falta estudiar los otros Muñozes, pero ese Muñoz, a mí me parece que era honesto con lo que él creía. Y a mí me parece que era un personaje producto del contexto histórico en el que se crió. Como somos todos, ¿no? Como somos todos. Yo creo que Muñoz fue siempre honesto. Lo que pasa es que tal vez no estemos dispuestos a aceptar
sus conclusiones, que es otro problema. Claro. Y no necesariamente de él, tal vez es de uno. Y siempre yo también me pregunto, ¿cómo uno sabe todas las circunstancias que rodean el contexto histórico para que una persona tome una decisión? Por eso. Exacto. ¿Cómo es que se dice? Solamente la cuchara sabe lo que se menea en el Claro. caldero. Porque alguien puede decir, porque a mí que pagó Roca con Carlos Díaz Olivo, oye, eso te tiene que haber tomado un proceso. Pues fíjate que fue bastante, desde el kickoff ha funcionado. Claro que sí. Y nos hemos convertido en una especie de Sí, pareja dispareja. Sí, ustedes son como que los luchadores de la lucha libre. No, pero las peleas son de verdad. Claro, por eso. Lo que pasa es que no nos No, arrancamos los la cabeza. burrunazos se dan, pero después se van a tomar un trago en algún sitio. Por supuesto. Silver, cambiando de tema sin cambiar, ¿cuál es tu música favorita? Pues a mí la música que más me gusta es la buena música, vamos a ponerlo así. Vamos a empezar por ahí. Pero Me contestaste como escritor. cuando yo, por ejemplo, estábamos en un viaje, Jessica y yo, para la isla y vamos a poner música, yo pongo, por ejemplo, la estación de Javier Ruibal, que es un jazzista español que utiliza muchas canciones con un toque de jazz. A mí me gusta mucho la música de los nuevos intérpretes españoles. Pero cuando mujeres. Me gusta mucho la música brasileña. Que eso está dentro del género jazz. Tal Ajá, vez. me gusta la música cubana. Y me encanta regresar en muchas ocasiones a esos orígenes de Atahualpa Yupanqui. ¿Te gusta? Y ¿Lo folclórico te gusta? Eso. Pero ese tipo de folclore. Como Cuando tú yo dices tuve ese- una sobredosis de campo de Seix Aguinaldo, pues no necesariamente eso es lo que escucho. Aunque vivo esa música y la trabajo. Pero ya siento que tengo un gozo suficientemente acumulado. No, y que no necesariamente lo que te inspira es lo que tú haces. Por eso la pregunta la hago. ¿no? Exactamente. Pero a mí por ejemplo, hoy te voy a dar un ejemplo. Como ya nos vamos para el Camino de Santiago, Jessica y yo, lo primero, ahorita le dije, vamos a averiguar qué hay en el Café Central en Madrid, en la plaza, Mayor. es en la Plaza ¿Del Sol? Santa Ana, creo que es un café donde siempre lo que hay es jazz. ¿Te gusta el jazz entonces? Entonces yo quiero ir allí, los 3 días que paso en Madrid, si puedo, y hay grupos diferentes, pues voy allí. Siempre que voy a Madrid, voy a ese sitio. ¿Cuál es tu intérprete favorito del jazz? Pues mira, como te decía, Javier Ruibal es uno de los No lo conozco. de los Lo preferidos. buscaré. Pero a mí me encantó el disco que hizo Bernie Williams como guitarrista. Tú sabes que lo que me pasó el otro día, y perdona que te interrumpa, porque para que tú veas cómo los prejuicios de uno son horribles. Yo hago un jangueando en The Winery, un Ujú. sitio aquí en Borinquen Towers, simpatiquísimo, un buen restaurante, si no has ido te recomiendo que vayas. Y tenía un grupito de música bien chévere, acabó el programa, antes del programa dice, mira que por ahí puede que llegue Bernie Williams. Mira para allá. Sí, pero en mi mente, pues, un pelotero, tú sabes Entró que con los un bate en la deportes- mano y una trocha. Correcto. No, que viene a tocar. Y yo sabía del disco, no lo había escuchado, porque yo me dije a mí mismo, eso es un millonario Sí. que toca guitarra y tiene los chavos para hacer su disquito y para afuera, tú sabes. De nuevo, perdón, perdón Bernie Williams. Mi hermano llegó allí, primero muy humilde. Él es una chulería. Me recibió en el Yankee Stadium en una ocasión para una entrevista. ¿Tú puedes creer De eso? verdad. Sí. Pues allí llegó sin la guitarra, que te muestra el primer... Que no va preparado. No, por eso. No era una cosa preparada. Y le dice el pana de él, que era uno de los músicos, mira, la guitarra, no, está en el carro. Pues chico, ¿tú crees que yo pueda? Yo dije, esto es un guitarrista de primer nivel. Graduado De Berkeley. de Berkeley, pero inicialmente de la Escuela Libre de Música.
Pues yo no sabía. Pues por ahí es que él pero, posteriormente se convierte en pelotero, pero él lo que era inicialmente era para ser músico. Era músico. Y entonces... Pero te interrumpí. No. El disco de Bernie. El disco de Bernie me parece, porque a mí no me gusta el jazz muy complicado. Esotérico. El Miles Davis de la segunda etapa, que hay que estar arrebatado para poderlo oír, porque no hay, o con un té de campana. A mí me gusta el jazz que yo puedo definir cuál es la melodía sobre la cual están improvisando. Ese jazz me encanta. Y me gusta mucho la música cubana, inclusive de los cubanos que están en Cuba y que siguen haciendo extraordinaria música. Fanático del feeling también, de la época del feeling. ¿Por qué la música nos marca? A mí siempre me ha estado muy curioso que uno escucha una canción, si es algo ¿verdad? Que lo marcó a uno, pero inmediatamente hay un viaje en años y me acuerdo en high school. Con tu cerebro límbico. ¿Cómo es? Más límbico serás tú y cuidado cómo hablas. Y deja mi cerebrito tranquilo. O sea, pero sabes lo que estoy hablando, ¿no? O sea, y digo, es que en todo lo que yo he tenido que estudiar para motivar, y he tenido que meterme en la neurociencia, y entonces hay una parte de nuestro cerebro que es el cerebro de las emociones. Y en ese cerebro de las emociones se graban todas nuestras experiencias emocionales. Pero se quedan ahí. Es oír esa entonces, cosa. Pero tienen esa capacidad de que cuando hay algo que está vinculado ahí en la grabación en el disco duro con emociones, se organiza, págata, y te activa. Te transporta. Es como un PTSD, pero positivo. Claro, o sea, porque es lo mismo que le pasa a uno cuando uno tiene un ataque de pánico. Esa parte del cerebro que está hecho para protegerte. Su diseño es que las emociones te protegen. El fly or fight. Entonces, cuando tú tienes un ataque de pánico, se graba todo lo que está, luz, sonido alrededor, y cuando hay algo que se parece a eso, se te activa la alarma del pánico. En la parte positiva, cuando hay emociones que a ti te tocaron y que había esa música de fondo o lo que sea, esa música te activa. Y para mí la música me pompea. ¿Qué música? Dime una canción que te transporte a otro sitio. A mí hay una canción que Jessica sabe que a mí me fascina, que se llama Ojos Malvados. No son los de Jessica, yo espero. No. Los de ella son muy amables. Por eso, esa es mi impresión, pero como... Pero es que me transporta a esa música que yo conocía como puertorriqueña, pero que realmente es de raíz cubana, del son, ¿verdad? Ojos Malvados a mí me encanta, porque tiene ese juego. Pero ¿a dónde te transporta? Fíjate que yo no te pregunté cuál te gusta. A mí me transporta... ¿Cuál te transporta? A mí me transporta a escenarios donde he vivido momentos maravillosos. A mí me transporta a experiencias que yo he tenido musicales, donde en el momento en que lo estoy ejecutando la música, yo digo, Dios mío, gracias porque yo esté viviendo esta experiencia. Y me ha pasado en muchas ocasiones donde cobro conciencia. Eso no es fácil, porque eso es vivir el momento presente intensamente. Estoy viviendo una experiencia maravillosa, y es en la música. Es en ese momento musical donde tú tienes como que esta epifanía que tú dices, qué chévere está saliendo esto. Como ejecutante. Como ejecutante. Edith Piaf tenía una canción que dice, Je ne regrette, yo no me arrepiento. ¿De que tienes algo en tus 60 y pico de años de vida? Yo me había arrepentido de no estudiar música. Ok, es algo que... ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo has hecho? Porque digo, estaba a tiempo. Porque un consejo que me dio un buen músico que yo admiro, que no voy a decir el nombre porque después se puede calentar con lo que... 3 músicos de jazz, pero fuera de liga, con los que yo hacía trabajo, ¿verdad? Pedrito Guzmán. No.
Ramón Vázquez, Giancarlo Martínez, toda esa gente, Paoli Mejía. Yo hice unas cuantas shows con ellos. Y un día un señor, mucho dinero, nos dice, yo los quiero contratar a ustedes para que vengan acá a mi casa a hacer una bohemia. Ok, pues está bien, vamos. Pues fuimos allá. Y se tocó alguna de las canciones, pero él empezó a cantar canciones que él quería. El señor. Sí. Paganini. Sí. Y no el músico. Entonces, los muchachos hacían como que, espérate, esa canción, no hay papel. Entonces, pues yo decía, arranque ahí, que yo lo sigo. Empezó a cantar, ok, está en este tono. Y yo le decía a los muchachos, entonces ellos seguían por ahí, y todas las canciones yo las acompañaba de oreja, y ellos me seguían, y el hombre estaba fascinado. Cuando nos fuimos, uno de los músicos me dice, no se te ocurre estudiar música. Porque pierdes Porque eso. pierdes eso. Si tú hubieras estudiado música, nos botan aquí y no nos pagan. Pues yo algunas veces me decía, caramba, debía haber estudiado música, pero no. La oreja es una cosa maravillosa y qué chévere. Porque ¿Y cómo entonces, si no dominas el idioma musical, cómo has logrado transmitir tus cosas a los otros músicos para poder hacer los shows, para poder hacer, o sea, porque alguien, porque llegó un momento en que uno pues sí aprendió que esto es en do y dónde es el tono de re, y uno aprendió una cosa básica, pero no de escuela, sino lo aprendiste. Pero en términos de leer, pues yo siempre me he rodeado de gente que sabe. sepa leer. ¿Sabes? Esto que es lo que los gobernantes debieran hacer. Si usted no sabe, rodéese de gente que sepa. ¿Cómo tú ves el país, ya que me estás hablando de un gobernador ficticio que no tenemos? Muy mal. ¿Y qué hacemos? A mí me parece que la decadencia en la calidad de vida y en la calidad de políticos y en la calidad de lo público es espantoso, pero hay un resquicio de esperanza en términos de que yo veo mucha gente joven, que como mi esposa, que están haciendo emprendimientos, que están apostando a ellos, no están apostando a que los gobernantes vengan a ayudarlos, que le den, no están apostando a iniciativas. Y veo también unos jóvenes que se desprenden un poco de los predicamentos antiguos en todos los lados, en la izquierda, en el centro, en la derecha. Y yo pienso que por ahí hay. Lo que me preocupa es que cuando eso se geste no tengamos país ya. Y pienso que estamos encaminados posiblemente si no hacemos algo urgente, a convertirnos en como otros países que hay por ahí, donde los nativos de ese país son los servidores de los señores millonarios que vienen. ¿Has contemplado irte del país? Pues... ¿O eres el único en Puerto Rico que no lo ha hecho? No lo he hecho. A mí me ata mucho el cuidado de mis padres. Pero una vez no los tenga, no descartaría el ir a vivir mis últimos años en algún sitio, no lejos. En Estados Unidos no, fíjate. ¿Qué te gusta? No me digas España, porque eso está un poquito lejos. No. Me gusta Bogotá ¿De verdad? y me gusta República A Dominicana. mí me gusta República Dominicana. Yo creo que en República Dominicana encontramos gente muy afine, gente trabajadora. País donde el no existe. Exactamente. Yo he tenido experiencia de ir a la República Dominicana y me fascina. Además que yo admiro ese pueblo. ¿Alguna parte en particular de la República? Pues mira, yo he estado en el área de la Romana, he estado por ahí, donde yo veo que los trabajadores le meten mano a lo que sea, Pero es así todo el donde país. sea. Y yo admiro a esa gente. Oye, mientras nosotros hacíamos chistes de los dominicanos en Puerto Rico, ellos estaban creciendo económicamente y llevan no sé cuántos años con un índice de crecimiento de posiblemente cerca del 7% y nosotros achicándonos. Haciendo chistes de nosotros ahora. Ahora ellos haciendo chistes de nosotros. Y yo creo que es triste. ¿Por qué te gusta Bogotá? A mí me gustó Bogotá porque lo encontré diferente a lo que yo conocía. Me gustó ese ferito del país que está, de la ciudad que está en un lugar alto. Pero la gente es como más Sí. cerrada, Sí, más europea. sí, no es Caribe, no somos nosotros. no Ahorita es dijiste Caribe. República Dominicana, nos Ahora, si tú parecemos. me dices Santa Marta,
O sea, pues eso es la costa. En la costa, pues ya hay Barranquilla, qué sé yo. Pero a mí, el vivir en otro sitio tiene que tener requisitos de que yo en menos de 2 horas brinque a Puerto Rico. Ok. Sí, Por no, si y me da ese- un bajón. Y eso, Por si me da un bajón. correcto. Anunciamos la segunda parte de esta conversación para una futura ocasión. Pues ya te cansaste de mí. No, porque tampoco es que uno vaya aquí a ocuparte todo tu valioso tiempo. No, valioso el tuyo y te quiero dar las gracias. Qué chévere es conversar. Estábamos conversando y las cámaras están grabando, ¿verdad? Yo espero que estén grabando porque si no vamos a Quedó tener- bonito, pero no le No dimos le di al- algo no ahí le- de red. fíjate, y de verdad estamos probando equipo, este es el primer programa de esta nueva serie. Pero de nos Parante hace Boricua. falta mucho conversar, Luis. Cuando conversamos nos damos cuenta que que tenemos tantas cosas en común. Eso te iba a decir, que hay tanto, la gente, una de las cosas que no pasa en el país, y yo le echo la culpa, dejé el teléfono en algún lado, le echo la culpa al internet y al Twitter y a Sí. todo ese mundo, al texting, que primero no pensamos y zumbamos para adelante y no hay ese give and take que ahorita tú me pegabas bellones con Carlos Díaz Olivo y las peleas que tenemos son, lo garantizo, son diferencias de opinión Claro. genuinas, no están montadas, no es Claro. una creación, Es que es obvio. pero oye, no vamos a pelear a nivel personal, o sea, entonces, y ahí y a veces yo cambio, o sea, lo estoy oyendo y me pone a pensar y seguro que si estuviese aquí diría lo mismo. Entonces, tú Hemos vas llegado a un construyendo. punto donde la gente no habla y mientras no hablemos, no encontramos los puntos en común y mientras no encontremos los puntos en común, no vamos a construir un país. Y yo creo que a mí esto me da un poco de trabajo decirlo, porque por la mañana pues yo hago otra cosa. A veces, si no estamos en la crítica, no se vende, no hay rating, no. Entonces, ¿cómo construimos un país si todo es que tú dijiste X y yo voy a decir no, Y? A mí Sin ponderar, sin no, analizar. y a mí me asombra la visceralidad con la que se Correcto, discute exacto. en las redes, donde ya el odio es Yeah. como que un lenguaje. Es normal. En un anonimato, porque tampoco es que sea Sí. Silverio Pérez contra No, Luis no. Pavón Roca. Es X-Man versus. Y organizado, organizado, Sí, porque sí. los haters se No, los organizan. haters. ¿Tú tienes haters? Sí, ¿quieres? No, yo tengo los míos. Ok, porque te ponen a dar Deben un ser más montón. o menos los mismos. Así Pero que- tienen las mismas características. Tienen 2 seguidores, 7 seguidores. Bueno, porque usualmente son creaciones. Sí, de son alguien. creaciones que se hacen para atacarte. Pero no deja, a mí lo que me duele no es lo que el hater dice, a mí lo que me duele es que en nuestro país eso se esté dando. Porque yo creo que en la medida en que conversamos, todos podemos encontrar un punto en común. Y yo creo que si no encontramos un punto en común, más vale que lo encontremos porque si Bueno, no, pues si no, vamos no a hay tener país. No hay país. Bueno, es que si no, no hay país, por pura definición. En estos días que he estado peleando el presidente del Partido Popular, hablando de que no se insulten, y el presidente de la Cámara con su llamada propuesta de paz o pacto de paz o qué sé yo. Bueno, pero es que si no se ponen de acuerdo, tú no puedes tener un partido, el que Claro. sea. Tiene Claro. que haber un. Yo me llevé una sorpresa muy agradable en el Festival de Claridad y fue un discurso magistral que dio Rubén Rubén Berrío, Berrío. donde yo lo vi reviviendo esa maestría que él tenía para explicar cosas con un contexto histórico, con pasión, con humildad. Pero lo más que me sorprendió es al final hacer un llamado a los independentistas que empecemos a ver los que no piensan como nosotros, como nuestros hermanos con los cuales tenemos que conversar y que posteriormente para mí que insinuó la posibilidad de una alianza que para el PIB eso es como que Una mala palabra. es una mala palabra. Y entonces yo veía la cara de asombro de la gente que estaba allí. Bueno, pero la pregunta que te voy a hacer indiscreta, no me la contestes si no quieres, no hay problema. Y la recepción, o sea, estaba dando un mensaje de concertación, que es como lo han venido a llamar, el público. Pues todo el mundo habla de lo que dijo el hombre en la tarima,
pero ¿cómo tú percibiste al receptor? Yo Porque veía caras de asombro, pero Rubén tiene una magia para convencer a su gente. Por eso sigue siendo presidente del PIB, por los siglos de los siglos, amén. Que yo veía a la gente envuelta, porque él no tiró eso así a lo loco. Él tiró eso después de hora y cuarto, contado por mí, de estar explicando todos los procesos que se habían dado en Puerto Rico, hora y cuarto, sin una nota de qué pasó en tal año, de qué pasó, por qué las fuerzas independentistas en ese año no tuvieron éxito y por qué pasó aquí, todo fue cambiando. Y ahora tenemos una circunstancia totalmente distinta, donde lo que procedería sería el comunicarnos y establecer consenso. Entonces, pues el mundo termina siendo así. Sí, pero al otro día. Hay que ver. Porque ahí hay unas rencillas muy viejas, algunas inclusive fomentadas por gobierno. Claro, claro. El gobierno federal se metió ahí, metió cizaña por todos lados y chisme y pero cosas. yo creo que el Partido Popular ha sido muy generoso en crear esta situación. Esta hecatombe que hace presagiar que si ese partido no arregla sus cosas y sucumbe, el 14 más el 14 son 28, que con un esfuerzo más es un 33. Pero ese otro 14 que tú mencionas de Victoria Ciudadana lo veo tan complicado como el PIB en su momento. Lo que pasa es que yo creo que lo que está sucediendo en el país es tan impactante que va a llevar a mucha gente a repensar todo. Y yo creo que las organizaciones políticas, las que sean, incluyendo el PNP, que piensen que con la forma de hacer política antes van a poder hacer algo en el 24, están totalmente equivocados. Totalmente de acuerdo, pero vamos a mirar el 20. Exacto. 30, 30 y 30. Exacto, básicamente. O sea, ¿cuándo en nuestro devenir histórico tú hubieses pensado que la elección iba a tener un resultado de 30, 30 y 30? Claro, nada. Era 50, 50 y 5. Claro. Digo, yo sé que da más de 100, pero, o sea, eran dos muchos grandes y uno chiquitito. Pero va a requerir, para que pase cualquier cosa, vamos a suponer en el sector independentista, Victoria Ciudadana, para que se pueda dar algo de consenso. Tiene que haber unos cambios de actitudes. Va a requerir mucha generosidad, va a requerir unas maletas para esconder el ego ahí y va a requerir el que no sigamos repitiendo los discursos que hemos repetido por años y qué sé yo, y que ya se convertían en mantra. A mí nunca se me olvida que yo en una manifestación en la avenida Muñoz Rivera estaba gritando, si los yanquis no se van, en Borinquen morirán. Y un señor bajó el cristal y me dijo, de viejos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo recuerdo entrar subiendo para Bellas Artes cuando el periodo eleccionario pasado, no me acuerdo qué fui a ver, y estaban recogiendo endosos los de Victoria Ciudadana. Y yo haber visto al que estaba recogiendo endosos insultar a una señora porque él entendía que era popular. Y entonces le cayó arriba porque no le quiso firmar el documento. Yo no sé qué fue lo que se dijeron, ¿verdad? Sí, pero me estás describiendo una actitud típica del sectarismo. Vamos a ponerlo así, del sectarismo. Y el sectarismo. No era eso lo que queríamos superar. Claro, y el sectarismo, sea donde sea, sí, el fanatismo, sea donde sea, es un cáncer que no produce nada positivo. El reto es ese. ¿Qué tiene Silverio para el 2022? Sé que vas para Santiago a caminar. A hacer mi quinto camino. Pero eso ya lo has hecho 4 veces antes. Y voy a hacerlo una sexta en septiembre, porque hay mucha gente que quiere caminar y caminarían solamente si uno les acompaña, si formamos grupos que les puedan proveer el espacio para esa experiencia. Claro. Pero estoy escribiendo un guión de una película. Ah, sí. Que alguien me comisionó. ¿Y se puede saber? Todavía no puedo decir mucho, nada, pero... ¿Mariam tiene que ver algo ahí?
Fíjate, Marién en cierta forma sí, pero es un proyecto independiente. Pero ¿De aquí? ¿De aquí o de allá? No, de aquí. De aquí. De aquí. Y ojalá y pronto podamos hablar de eso porque estoy experimentando ese lenguaje del cine que es otra Que es cosa otra cosa, eso te totalmente iba a diferente. decir, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Abonando a mi teoría de que tú estás... Sí. Entonces, a mí me tiene fascinado el tema de escribir algo en algún momento sobre Muñoz Marín, pero quiero escribir algo sobre mi papá. Porque se convirtió ¿Cómo en está tu papá? No te pregunté. pues se ha convertido en un caso... Pero está vivo y está bien. Está bien. Y ¿Tiene cuánto? 100. va a cumplir el 20 de junio, va a cumplir 108. Y es la primera persona a esa edad que le hacen una craneotomía y que vive para contarlo. Y no solamente eso, que está mejor que O sea, unos meses que antes. funcionó lo que sea Y que le entonces hicieron. a mí me gustaría explorar con el neurocirujano que lo hizo un poco, utilizando a mi papá como, tal vez como ejemplo, penetrar un poco en ese mundo del cerebro y penetrar también un poco en la historia de ese viejo que 108 años. ¿Nació en qué año? 1914. 14. No o sea, fue ciudadano americano por 3 años. eso te iba a decir. O sea, uno piensa esta cosa Fue un desde national. el punto de vista práctico. Y aquí todos damos por sentado que somos americanos y la mayor parte del país no se visualiza sin esa ciudadanía. Es uno de los retos del independentismo. O sea, Claro. tú hablarle al puertorriqueño promedio, digamos, a políticos, si eso existe. Sí, Mira, la ciudadanía americana esa no la vas a tener mañana. Le da un bioco. sí. Que es un estatus legal. O sea, en realidad, pues hay, yo no sé, 127 ciudadanías en el mundo. Habrá unas mejores, habrá otras peores. Pero lo vemos como parte integral nuestra. Y hubo una gente que vivía aquí y que no era Mi ciudadana. papá ha sobrevivido 12 papas. Mi papá vivió la pandemia del 1918 18 y el COVID. y el COVID. El terremoto del 1917-18 Y los de Ponce. y los de Ponce. Y entonces, él es como que la edad como que no existe. Ese parámetro para él no existe y por eso en este momento Y está lúcido. está muy lúcido. Está muy lúcido. Y Es aquí- un caso realmente excepcional, pero el que esté muy lúcido en este momento le produce mucho sufrimiento porque mi mamá está en un estado ya encamada donde vive un otro estado de conciencia que él No lo está procesando. no lo está procesando. Y entonces él le dice al médico que tiene que haber algo, Sí, sí, ¿qué pastilla no le están dando? eso, y entonces ¿Cuánta gente ha vivido en Puerto Rico hasta 108? ¿Tú has hecho ese research? no muchos, Por eso, porque no muchos, y con el nivel de lucidez de mi papá, que todavía te recita un poema complicado que se llamaba La Buena Memoria, que era una jeringonza de palabras empatadas una cosa con la otra, y todavía él lo hace. Y tú le puedes preguntar quién fue el padrino de la primera boda de él, y te dice, él tiene su mente clarita. ¿a Y qué él adjudica su longevidad? Si a algo. él no lo piensa, porque como lo está viviendo, pues él no piensa Pero que tú no eso le has sea nada. preguntado. Pero los que estamos cercanos de él, creemos que tiene un elemento genético importantísimo. Bueno, obviamente, pero Y lo otro, yo desde que conozco a papi, come lo mismo. ¿qué es? Viandas con bacalao a mediodía y arroz y habichuela, con un huevito o con algo de carne, pero poquito, por las tardes. No me lo cambies de ahí. Y entonces, nosotros que nos damos el caché de que, no, muchachos, fui a este sitio que tienen una de esto nueva, que ahí es que estamos fastidiados. Y él con una monodieta, ¿Se toma su vinito o Nada. 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 Yo no voy a llegar a 108. No, yo estoy convencido. No voy a llegar a 108. No, ninguno de nosotros. Mira, Silverio Pérez, nunca dije su nombre. Este es Silverio Pérez, Ah, mira, sí. gran amigo. No soy el torero mexicano, No, no, porque yo siempre pensé que sí. Silverio. Claro, la parte que Pero dice como que Agustín. mexicano, no era español. No, era mexicano. ¿Ah, sí? Azteca y español dice Agustín Lara en la canción.
que le dedica a Silverio Pérez, que después fue alcalde de un pueblo que se llama Texcoco. Lo único cierto que tiene que ver conmigo, Que tú estás como Coco. no, y de esa canción de Agustín Lara que dice Tormento de las mujeres. ¿Y tú te lo creíste? Yo me lo creo. Pues presento a mi invitado de hoy, Silverio Pérez. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo voy a dejar las próximas preguntas para la próxima, porque parece que aquí la dirección se fue y no nos han indicado que esto se acabe, que esto tenga final. Ahorita te dicen, ¿tú no sabes que esto era media hora? Nosotros estamos en el restaurante de la Te esquina. estamos esperando, dejamos yo prendido para que no se sintieran mal. Gracias, Silverio. Siempre. Es una chulería compartir.